En este vídeo os traigo una nueva plataforma para que podáis ganar intereses con vuestras criptomonedas, stablecoins y tokens, de manera que con esta plataforma podamos llegar a ganar hasta un 16% con nuestros activos digitales. Así que vamos a ver un poquito cómo podemos hacer todo esto. Lo primero que vamos a necesitar es registrarnos en la plataforma de Nexo, con lo que os dejaré aquí abajo en la descripción un enlace para que lo podáis hacer. Dicho esto, os voy a explicar en esta plataforma exactamente lo que hago yo. Podemos comprar directamente desde aquí, o si no, si tenemos otra plataforma, nos iríamos a aquello que nos queramos enviar. Por ejemplo, si nos queremos enviar BNB, iremos aquí, nos iremos a la parte de Transfer y desde aquí tenemos dos opciones, Top Up, que sería depositar, y Withdraw, que sería retirar. En este caso, si queremos depositar más BNB, pulsaríamos en Top Up y aquí, como veis, nos diría la red desde la cual tenemos que enviarnos, en este caso, estos BNBs, esta criptomoneda, y aquí tendríamos la address o la dirección a la cual deberíamos enviarlo. Si hacéis esto, os recomiendo que primero lo probéis con una cantidad muy pequeña para ver que os funciona bien y luego ya hacerlo con el resto. Y para retirar sería exactamente lo mismo, pero pulsando Withdraw. Iríamos a Transfer, le daríamos aquí a Withdraw y desde aquí seleccionaríamos dónde queremos retirarlo, en este caso External Wallet, y a partir de aquí ya nos selecciona, como veis, la red. Pondríamos New Address, aquí copiaríamos la dirección a la cual lo queremos enviar, siempre teniendo en cuenta que estamos en la misma red y enviando BNB, y pondríamos el amount o la cantidad y ya le daríamos adelante. Estas serían básicamente las maneras que tenemos de fondear esta plataforma, de depositar aquí activos, dinero, o que tendríamos de retirarlo. Ahora vamos a ver cómo poder empezar a generar interés con estas criptomonedas y dos o tres cositas más que considero importante de esta plataforma. Lo primero que os quiero decir es que podemos ganar hasta un 16% de interés con nuestras monedas estables o stablecoins, pero va a depender del nivel que tengamos en la cuenta. El nivel base, que si os registráis es el nivel que ya tiene todo el mundo de media, pues ya nos da bastante. Fijaos que nos da hasta un 12% en USDT, que de hecho, si lo miramos esto en concreto, para que nos dé un 12%, tendríamos que ponerlo en la parte de plazo flexible, que quiere decir que siempre lo podemos retirar, sumarle el fijo, que quiere decir que ya no lo podemos retirar en X días, ¿vale? Esto luego lo veremos ahora en un rato en la plataforma, y a partir de esta suma, pues saldría el interés que podemos llegar a tener, en este caso en USDT. De la misma manera, también tenemos un 4% en Bitcoin y aquí tendríamos pues descrito todo cómo iría, lo mismo en Tron, que en este caso tendríamos hasta un 8%, y así iría un poco con todas, ¿vale? Lo podéis mirar desde la propia página de Nexo. Y luego, si vamos subiendo el nivel, pues veis que va aumentando el USDT hasta un 12,5%, 14%, hasta el platino, que tenemos ese 16%, e incluso subiría hasta un 11% en la red de Tron, en Bitcoin hasta un 7%. Y para poder tener esto, lo que necesitamos tener es en proporción una cantidad de los tokens de la plataforma, de tokens Nexo, para que nos permitan esto. Aquí lo tenéis especificado. Como veis, en menos del 1% estaríamos en Base. Para estar en plata necesitaríamos entre el 1 y el 5% de nuestra cartera, es decir, si tenemos $100, pues tendríamos que poner como mínimo entre $1 y $5 para que, en este caso, con esos $100 nos contara en este nivel de fidelidad, el nivel plata, y así sería con los otros niveles. Yo solo estoy utilizando el base y ya está genial, pero bueno, esto que cada uno decida lo que le puede ir mejor, ya que también, como ahora vamos a ver en nada, tenemos la opción de Earn in Nexo, que es para ganar en los tokens de la propia plataforma, y nos dan, en este caso, un extra de un 2% de rentabilidad. Así que si lo queréis aprovechar de esta manera, pues también sería otra opción. Para obtener este interés con nuestros activos, lo único que tenemos que hacer es depositar, enviarnos o comprar desde aquí aquello que queramos, por ejemplo, BNB, USDT o cualquier otra moneda estable o lo que sea, y ya solo por tenerlo aquí en la plataforma o en la cartera de la plataforma nos empezará a generar interés. Si queréis aseguraros al hacer el depósito de que ya os está dando el interés, pues simplemente pulsad en la cartera y veréis desde aquí en los Flex Terms si ya lo tenemos puesto,
o si en este caso nos faltaría activarlo. Pero en principio se activa todo esto de manera automática. Y otra cosa que os quería comentar es que en esta plataforma tendréis que verificar la información. Esto es importante para poder utilizarla, así que también tenedlo en cuenta en caso de que queráis comenzar a obtener estos intereses. Si queremos ver más información sobre los intereses que estamos ganando, o bien si queremos cambiar algo, podemos pulsar aquí o directamente en la parte de Wallet, que nos saldrá así más completo. Una vez estemos aquí, nos va a decir el interés que nos está generando en este momento. En este caso con BNB me genera un 4%. Tened en cuenta que este interés evidentemente es anual, pero tenemos cada día estos intereses que se van sumando a todo esto que tenemos, con lo que si queréis hacer el cálculo, tened todo esto en cuenta. Si queremos no aumentar este interés, tenemos básicamente un par de maneras para hacer esto. Lo primero es en Fixed Terms que vayamos, porque ahora lo tenemos en flexible, y flexible quiere decir que en cualquier momento lo podemos sacar, así que si quisiéramos añadir en este caso esos Fixed Terms, que es como un staking, lo vamos a bloquear, por ejemplo aquí durante un mes, y nos dan un 1% más de APR. Le daríamos a Max si lo queremos hacer, le daríamos a Create Term y ya nos lo haría. Tened en cuenta que si hacemos esto, como es fijo, hasta que haya pasado este mes o lo que pulsemos aquí, no podremos retirarlo. Si queremos aún aumentar un poco más esto, volvemos atrás, nos iremos aquí a Interest Breakdown y aquí si os fijáis tenemos otras dos opciones. Podemos hacer el upgrade o subir de nivel a ese nivel silver, al nivel plata, para que suba aún ese porcentaje en el caso de BNB. Y si pulsamos en Boost Your Savings, podemos cambiar esto de aquí, que es Earning Kind, que significa que vamos a ganar esos intereses en la propia moneda o activo que tengamos aquí. Es decir, yo ahora estaría ganando en BNB, pero si quiero ganar en Nexo, por ejemplo, pulsaría, le daría aquí a Interest Payout in Nexo y ahora nos dará un bonus de un 2% en este caso, pero en tokens Nexo. Esto lo podemos hacer si queremos subir el interés y además nos interesa, ¿no?, tener tokens en Nexo en vez de tokens en BNB o la moneda o activo que sea. Vamos a ver ahora lo mismo pero con USDT para que tengáis otro ejemplo. Yo en este caso estos USDT que tengo aquí de prueba, vamos a pulsar ahora desde aquí, pues los tengo en Fixed Terms. De hecho, si pulsamos podemos ver exactamente qué es lo que tengo yo, el interés que me genera y la fecha, ¿no?, en la que esto ya estará. Teniendo una cuenta base, dejándolo primero en flexible y luego añadiendo esto fijo de 3 meses, pues me da este 3% más y me genera un 12% de APR en mis monedas estables. Con lo que creo que la verdad está muy bien esta plataforma en este sentido, ya que nos dan unos intereses bastante buenos. Y a nivel de riesgo también comentaros que esta plataforma, como otras plataformas que tenemos para préstamos, intereses, etcétera, etcétera, tienen el riesgo de, aunque estén cubiertas hasta cierto punto y estén respaldadas, pues nadie nos puede asegurar que esto no vaya a quebrar en ningún momento, con lo que siempre tened cuidado con este tipo de plataformas y hay que tener muy en cuenta los riesgos. Deciros que tanto Nexo como la anterior plataforma que os enseñé, que es la plataforma de YouHodler, que os dejaré el vídeo por aquí abajo si no lo habéis visto, pues aguantaron, ¿no?, ya todo el anterior mercado, tanto alcista como bajista, y hemos podido ver, ¿no?, como dentro de estas plataformas, al menos a día de hoy, pues son un poco las más fiables. Aparte de todo esto que os he enseñado, tenemos algunas cositas más. El dashboard, que es simplemente lo que ya hemos visto como el menú principal. Luego tenemos aquí Markets, por si queremos mirar pues lo mismo, cómo está un poco el mercado. Tendríamos luego la parte de Exchange de Nexo, que yo solo utilizo a veces el swap por comodidad. Igualmente puede ser que esto salga mejor hacer el cambio en otro exchange, pero tenéis aquí la opción. También tendríamos futuros, que obviamente no utilizo, transacciones. Desde este menú podríamos acceder a la wallet de Nexo o al Nexo Pro, que sería la plataforma más avanzada. Tampoco utilizo ninguna de estas dos. Y en el caso que queramos modificar algunas cosas más de nuestra cuenta, podemos ir aquí, nos vamos a My Profile y desde aquí podemos modificar algunas otras opciones, como si queremos hacer compras recurrentes, las podríamos añadir aquí, o si vamos al Knowledge Center o el centro de conocimiento, también tenemos la Nexo Card, que igual os puede interesar, ya que tenemos la opción de tarjeta de débito y tarjeta de crédito, incluso con este 2% de cashback. Y la plataforma yo también la tengo en el móvil, con lo que se puede utilizar tanto desde ese dispositivo como desde el ordenador. Y evidentemente hay más cosas que podemos hacer en esta plataforma, pero eso si queréis lo podemos
podemos dejar ya para otro vídeo, o si no, cualquier duda que tengáis, dejádmela por aquí en comentarios y también os responderé. Como veis, es una plataforma que he estado testeando y tengo algunos amigos y conocidos que la utilizan, y en general a todos ellos les ha ido muy bien. Yo ahora veis que por aquí no tengo mucho, pero mi idea seguramente es ir retirando parte de los profits o parte de ese Bitcoin, ¿no? Monedas estables que tengo, tenerlas por aquí de manera que me vayan generando un interés, ya que en exchanges, ¿no? Tipo Binance y algunos así, podemos generar también con staking estos intereses, pero normalmente y más en monedas estables no conseguimos rendimientos tan buenos como los que hay en esta plataforma. Así que si os interesa, aquí tenéis toda la información y como siempre nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Saludos!